Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán. Eso es parte de lo que está establecido por Dios. Esta creación es preciosa y bella, pero está regida por el que la creó y está sometida a un proceso de corrupción también, dice Romanos 8. Así que conforme vamos avanzando en el proceso y el plan de Dios, la creación irá sufriendo trastornos sumamente severos. Y por más que se quieran reunir a nivel de naciones para ver qué hacemos para arreglar el clima, eso va a ser imposible. El consejo es para los ecologistas que se arrepientan y que se vuelvan a Jesucristo. El secreto de nuestra vida no está en la naturaleza, hermanos. El secreto de nuestra vida está en el que lo creó. Por supuesto, hay que tener el ambiente limpio hasta donde podamos. Pero desde el día que nuestros primeros padres se rebelaron contra el Señor, todo el sistema y el orden establecido por Dios cambió. Y eso no lo va a revertir nadie. Nadie lo va a revertir. No lo va a revertir la ONU, ni la va a revertir los ecologistas, ni los científicos, ni lo van a revertir los que andan buscando vida en Marte y en cualquier otro planeta. Por eso, hermanos, pasar tiempo en la Escritura y dejar de ver la Biblia como un mero libro religioso y verlo como la revelación de Dios para cada una de las necesidades humanas, eso nos hace sabios, nos hace entendidos y nos hace tener una perspectiva diferente de todo, absolutamente todo nuestro entorno. Yo he venido con la ayuda del Señor aprendiendo y edificándome y madurando en esos conceptos. Antes yo le decía amén a todo lo que los científicos decían. Hoy les digo no amén. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios está por encima de los científicos y la ciencia humana. La verdad de Dios siempre estará por encima. Si usted lo ve como un libro de mera consulta para un alma en pena, usted tiene problemas. Porque usted lo buscará solamente para asuntos meramente de carácter religioso muchas veces. Hay veces ni espiritual. Y cuando oye noticias y oye a los ecologistas y oye a los científicos, usted les va a poner más atención a ellos o a los políticos que lo que dice Dios. Esta es la verdad y la verdad absoluta. Y no olviden algo que les voy a decir, hermanos. La verdad nunca radica en el hombre. El hombre no es fuente de verdad. O sea, traten, aquí hay gente inteligente, y aquí hay educadores, y aquí hay profesores, y aquí hay jóvenes sumamente inteligentes. La verdad nunca radica en el hombre. El hombre no es fuente de verdad. No es fuente de verdad. Usted y yo somos fuente de mentira y de engaño. Tenemos un padre, el padre de la mentira. Cuando somos redimidos y liberados y salvados y perdonados por Dios, ese es el día en que la verdad viene a nosotros. Y empezamos a familiarizarnos y a crecer y a conocer la verdad. Eso fue lo que Jesús dijo. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Ven? Pero usted y yo, ni ningún científico, ni ningún magnate, ni ningún intelectual, nadie de los filósofos, nadie, ni en el pasado ni en el presente, es fuente de verdad. La única verdad es la que radica en la revelación de Dios. Dios es la fuente de suprema verdad y su revelación escrita es su verdad. Usted y yo no tenemos ni somos fuente de verdad en nosotros mismos. La esencia humana no está compuesta de verdad, está compuesta de engaño, de falsedad y de mentira. Por eso Jesús dijo, yo soy la verdad. Y cuando usted viene a Él y lo conoce a Él, usted conoce la verdad
y empieza a familiarizarse en esa verdad y desarrolla la verdad, cada vez que usted miente, usted quebranta la verdad o se quebranta en la verdad. Y ese es el gran dilema. Hay puntos incluso hasta el día de hoy, aún dentro del ambiente cristiano, usted puede estar sentado acá y usted puede decir, no, pastor, pero hay veces que hay que mentir. Definitivamente hay que mentir. Todavía hay esos asideros de convencimiento mental de que sí hay ocasiones donde hay que mentir. No, ninguna ocasión se puede mentir. Porque la palabra de Dios dice, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. ¿Y por qué digo esto? Porque vivimos en un mundo de mentira, hermanos. En un mundo de engaño, en un mundo de falsedad. Hay continuamente una batalla, ¿verdad? Contra la verdad. Y por eso estamos pasando tiempo en la palabra de Dios para conocer, para edificarnos en la verdad de Dios. Hemos tomado la decisión de tomar el Evangelio de Marcos y darle una panorámica, no un estudio a fondo, pero una panorámica del Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque los púlpitos, muchos, no todos, pero una buena cantidad de púlpitos y una buena cantidad de todo lo que usted ve en YouTube o en Facebook carece de verdad. Hay una combinación entre verdad y mentira. Hermanos, la Biblia dice que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. No hay ningunas tinieblas. No existe. Las tinieblas están en nosotros. La falsedad está en nosotros. El engaño está en nosotros. La mentira está en nosotros. Pero en Él es absoluta y pura verdad. Y si usted quiere caminar en verdad, tiene que estar adherido a Él, sometido a Él, pasando tiempo en Él para que Él renueve nuestro entendimiento. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Por eso yo sin temor muchas veces me paro aquí y digo cosas serias y rompo el esquema. ¿Por qué? Porque he venido conociendo la verdad y esa verdad me hace libre de la mentira, de la falsedad, del engaño. Por ejemplo, vamos a Marcos hoy para que entremos en el mensaje. Hoy vamos a ver 28 versículos, por supuesto, de forma muy panorámica, y extraeré algunas ideas importantes y lecciones del capítulo 2 de Marcos. Hay dos versículos en el capítulo 2 que son con los que quiero iniciar, el verso 2 y el verso 13. El verso 2 y el verso 13. El abordaje que haré del Evangelio de Marcos y las enseñanzas de Jesús es totalmente diferente a lo que comúnmente hacemos. Normalmente venimos a los evangelios para buscar los milagros y que esos milagros también Dios los haga hoy. Bueno, ese es un error garrafal que cometemos y eso solo traerá frustración y decepción a los que vienen con esa inclinación. Y eso es muy importante y en el transcurso del estudio y de las enseñanzas de Marcos, del evangelio, iremos aprendiendo el por qué no debemos de tener esa forma de acercarnos a la palabra del Señor, a los evangelios sobre todo. En el capítulo 2, verso 2 y en el capítulo 2, verso 13, Marcos dice algo interesante que podemos pasar por alto con respecto a la persona de Jesucristo. Dice el verso 2, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y note la última frase, y les predicaba la palabra. Subraye eso si tiene su Biblia, que me gustaría que la tuvieran. Yo le hago un desafío a que vuelvan a traer la Biblia, que saquen la Biblia, tráiganla, vengan con la palabra de Dios. Y si es electrónica, pues está bien, no hay ningún problema. Y luego dice en el verso 13, de Marcos capítulo 2, verso 13, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. La primera cosa que tenemos que aprender de Jesús es que Él desarrolló un ministerio de predicación y enseñanza, no de consejería. Jesús no fue consejero, hermanos. Jesús fue un maestro y un predicador de la palabra de Dios, de la verdad de Dios.
Pastor, ¿es malo la consejería? No, no es malo la consejería. En 40 años de pastorear, hermanos, son escasos, para no decir del todo ninguno, de matrimonios o personas que han venido 2 o 3 horas a pedirme consejería que hayan permanecido o se hayan vuelto al Señor Jesucristo. Pero son muchos los que permanecen, que han venido a congregarse, que llegaron a una célula, que llegaron a un estudio bíblico, que llegaron a un culto en una casa o a un culto en un lugar de cultos y se sentaron a oír el mensaje, la predicación de la palabra y aceptaron a Jesús, se volvieron a Jesús y luego en el proceso ocuparon un consejo del pastor. Es muy diferente dar un consejo a los que semana a semana viven dependiendo de la palabra, de la oración y de la enseñanza. Es muy diferente dar un consejo a ese tipo de personas que a la gente que quiere algo mágico, algo instantáneo, pero que nunca oran y que nunca se exponen a la palabra de Dios. Por eso existen los consejeros en el área de la psicología y de la psiquiatría a nivel del mundo, porque es algo terapéutico. El mundo sin Dios necesita también soluciones terapéuticas. Son muy superficiales, por supuesto, porque no llegan a la raíz del problema, como ahorita vamos a ver, a la raíz del daño. Lo único que llega a la raíz del daño es el poder de la palabra. Y el poder de la palabra debe de ser predicado, porque así lo establece Dios. Salvar a los creyentes, dice Primera de Corintios, por la locura de la predicación de la palabra de Dios. Las personas que no se exponen al testimonio, enseñanza, predicación y exposición de la palabra de Dios, difícilmente van a experimentar un cambio y difícilmente la verdad los va a impactar. Los que viven pagando a consejeros, a psicólogos y a psiquiatras no salen de ese charco. Viven en una rutina religiosa y muchas veces intelectual de sus problemas, de sus dilemas, de sus dificultades. No salen a flote porque ellos buscan en la consejería algo instantáneo, como lo que sucede con lo precocido o precocinado, lo que sucede con el microondas, lo que sucede hoy con tantas cosas en la vida alimenticia, que nos gusta tener lo que ya casi está listo. Y así muchos vienen a una consejería de 2 horas o de 3 horas y quieren ver ya, pero ellos no se sientan domingo a domingo o semana a semana con una Biblia, con un grupo de estudio bíblico y menos en la casa a leer la palabra, a orar. Esa gente no tiene experiencia profunda, transformación profunda. ¿Por qué? Porque no se exponen al ministerio de la predicación y de la enseñanza. Ni un solo caso. En los 4 evangelios, Jesús se sentó a dar consejería. Ningún solo caso. Ya sea en grupos pequeños, o en las masas de multitudes, o de forma individual, Cristo lo que hizo fue predicar el mensaje de su verdad, de la verdad que el Padre le dio a él. Porque alguien me dirá, no, él se sentó a aconsejar a la mujer samaritana. Él nunca aconsejó a la mujer samaritana. Juan capítulo 4, él le predicó a la mujer samaritana. Él le predicó a Zaqueo. Él le predicó a Nicodemo, Juan capítulo 3. Él nunca aconsejó, él predicó. Hoy yo estoy dando una predicación que lleva consejo, por supuesto lleva consejo. Y cuando la Biblia habla del consejo de Jehová, está hablando de la palabra del Señor que debe ser predicada, proclamada, enseñada, instruida a los que se exponen a ella, a los oyentes. Ninguna persona que no se exponga a la palabra puede estar preparada para la transformación. Consejería no transforma. Hoy la consejería es un elemento terapéutico en su mayoría para calmar un poquito, apaciguar un poquito, pero ese matrimonio llega a la casa y otra vez llegan los conflictos y llegan los problemas porque no se alimentan de la verdad de Dios, porque no se sientan juntitos como ustedes hoy aquí. Aquí están matrimonios, parejas, familias
sentaditos a pesar del frío, oyendo el mensaje de la palabra de Dios. Eso es. Y en los años, y lo sostenemos a través del tiempo, eso es lo que nos va transformando, nos va cambiando. La palabra de Dios quiebra la dureza de nuestro corazón. La palabra de Dios se abre campo en nuestra ignorancia. La palabra de Dios se abre campo en nuestra esterilidad espiritual y empieza a iluminarnos, a correr las tinieblas y a darnos luz. Y eso requiere tiempo y requiere paciencia, perseverancia, persistencia. Por eso Jesús continuamente predicaba y enseñaba en las plazas, en las sinagogas, a multitudes, a grupos y a individuos, hombres o mujeres. Vea los evangelios. Es un grave error, hermanos, solo pasar en consejería. Y muchas veces a uno, los ministros, la gente lo vacila porque creen que el deber suyo, pastor, es aconsejarme. No. Si usted se sienta fielmente semana a semana a oír la palabra, usted está listo para consejería. Pero si usted no escucha la palabra y no ora, usted no está listo para la consejería. Es tirar perlas a los cerdos. ¿Por qué, pastor? Usted no va a cambiar. Donde no se ora y donde no se pasa tiempo en la palabra, no hay transformación. Hay terapeutas, hay sistemas terapéuticos, hay asuntos mentales terapéuticos, emocionales terapéuticos, pero son parciales, no transforman a la persona, no transforman las vidas. Ve este mundo como está y estamos llenos de expertos en terapias psicológicas y está lleno de expertos en psiquiatría. Hermanos, este mundo y nuestra nación, estamos llenos de psiquiatras, estamos llenos de consejeros y estamos llenos de psicólogos. Y vea las altas de divorcio, y vea las altas tasas de femicidio, y vea las altas de la violencia intrafamiliar. Vea las estadísticas. ¿Por qué, pastor? Porque usted no hace nada con estar aconsejando, terapiando a la gente si la gente no se somete al poder de la palabra de Dios. Jesús entendía eso. Él vino a predicar. Dice que predicaba y enseñaba. ¿Vio el pasaje de Marcos? Y así lo vemos en todos los evangelios. Predicaba y enseñaba. ¿Quiere ser cambiado? Expóngase al mensaje de la palabra de Dios. Expóngase a la predicación. Expóngase a la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Ve? Yo no soy un terapeuta, ni yo soy un motivador. No soy eso. Yo no soy un motivador. Si usted vino a que yo lo motivara, se equivocó de lugar. Esta es una iglesia donde se proclama y se predica el mensaje del evangelio que transforma las vidas del que cree. Todo aquel que cree es cambiado por el poder del evangelio. ¿Ven, hermano? Hay gente que está oyendo todo el tiempo y usted los ve iguales. ¿Por qué? Porque oyen, pero no reciben. Oyen, pero no atienden. Hay gente que está sentada y llegan ahora con los celulares, porque ese es el problema que tenemos. Hasta ahora, antes me llegaban solos, las parejas, si eran matrimonios, en su mayoría son matrimonios. O ella o él llegan a buscarme. Y ahora llegaban solos sin nada. Él con la billetera en la bolsa y ella con la cartera en la mano. Ahora abren la cartera y me dice, pastor, aquí traigo las pruebas. Y lo que me sacan es un celular, con todas las fotos y los mensajes que el sinvergüenza le está mandando a la querida. Y ellos quieren que yo les ayude a ese sinvergüenza. O él me saca los mensajes y las fotos que ella le está mandando a la otra, porque tenemos un gran dilema, hermanos, estos días. Ya hay algunos que no solamente son heterosexuales, patean con las dos. Son bisexuales, heterosexuales y homosexuales. Todo es un enredo lo que hay. Y quieren personas de 40 años, de 45 años, que han practicado el pecado, la maldad, que han vivido en tinieblas por 30 años, por 25 años, que en unas 3 horas salgan transformados. Eso no existe. Y nosotros caemos en ese juego en la iglesia, porque el mundo nos presiona. Porque hay que agradar al mundo. El mundo está bajo condenación, hermanos. El mundo es incrédulo.
El mundo aborrece a Dios. El mundo tiene a Dios como una muletilla, nada más. Y eso es muy bueno que usted y yo lo entendamos. Jesús entendió eso. Por eso dice que se juntaron muchos, de manera que ya no cabían a la puerta. ¿Y qué hacía él? Les predicaba la palabra. Usted debe de predicar la palabra a su compañero en su trabajo. A ese matrimonio que conoce, predíquele la palabra. No, mira que lo que ocupa es no, usted ocupa oír palabra de Dios, no un consejito terapéutico. Eso no cambia a nadie. Es un desastre lo que tenemos de sociedad y estamos llenos de terapeutas. Eso es muy importante. Y por eso dice en el verso 13, volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y él les enseñaba. Ese es el ministerio de Cristo. El ministerio de Jesús es un ministerio de predicación y enseñanza, no de motivación, no de terapia. Eso es el mundo y eso queremos meterlo en la iglesia. Eso es meter al diablo en la iglesia, hermanos. La iglesia no camina con las herramientas de Satanás. La iglesia camina con el poder del Espíritu de Dios y el poder del Evangelio de Jesucristo. Transforma y cambia al que cree. Todo el que cree será salvo. Ese es, hermanos. Ese es el que cree será salvo. Te ayuda a alguien, le aconseja y está orando. No está orando. Y se congrega, no se congrega. Y escucha la palabra de Dios, no escucha la palabra de Dios. Eso es, hermano, semillas en concreto que usted va a tirar. Semillas en concreto. Esos son los de junto al camino. Que dice, y vamos a verlo en el capítulo 4. Los de junto al camino. Está duro aquello. Cae la semilla y las aves se las comen. Satanás. Y nos vacilan a nosotros. 3 horas, 4 horas, aconsejando a alguien que no quiere congregarse, que no quiere orar, que no quiere arrepentirse, que no quiere entregar su vida a Jesucristo, que consejería se arregla el matrimonio. Ningún matrimonio se arregla con consejería. Todo matrimonio, toda persona, toda sociedad, toda familia se arregla con arrepentimiento, creyendo el evangelio de las buenas nuevas de Jesucristo. Capítulo 2, verso del 1 al 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Número 2, ¿verdad? La segunda cosa que vamos a ver en este capítulo 2. Inmediatamente se juntaron muchos de tal manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. Verso 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron al lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban, pensaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera, dentro de sí mismos les dijo, ¿por qué piensan así en sus corazones? Cavilar. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y enseguida, tomando su lecho, salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. En segundo lugar, el perdón y la sanidad para un paralítico. Y lo que quiero traer aquí es el perdón. Este no es perdón terapéutico. Este no es perdón terapéutico. Este es el perdón que todo individuo necesita. Hermanos, la raíz del problema del hombre es espiritual, no físico. Esto es lo que primero que Cristo quiere enseñar aquí. Es lo primero que quiere enseñar. Que el daño del hombre es interno, más que externo. El problema de nosotros, hermanos, de los seres humanos, no es externo, ni matemático, ni social, ni político, ni militar, ni ecológico. Nada de eso es el problema de nosotros. El problema del ser humano es interno.
El problema del hombre es espiritual. La raíz del daño en nosotros es profundamente espiritual. No es ni mental, ni es emocional, ni es físico. Es interno, espiritual, adentro. Vea qué interesante, hermanos. Los 4 amigos, porque es lo que hemos enfatizado casi siempre. La fe de los amigos. Y no está mal, está bien. Nada evitó que se interpusiera el obstáculo. No podían entrar, subieron a la casa. Son constituciones y construcciones diferentes a las nuestras. Eran a base de un asbesto muy suave que podía perfectamente con la mano abrirse. Estamos hablando de Medio Oriente del primer siglo. Y esto es muy importante entenderlo. Ellos fueron por sanidad a su amigo paralítico. Ellos fueron para sanidad, pero Jesús les concedió sanidad espiritual. Ellos buscaban la sanidad física, pero Cristo le dio la sanidad espiritual. Ellos veían la enfermedad. Cristo veía el pecado. ¿Ven las perspectivas? ¿Cuánta gente que anda buscando hoy lo externo, lo físico? Aplacar, paliar la parte física, pero el corazón está dañado. Su espíritu está muerto en delitos y transgresiones. Su fe estaba en Jesús para un milagro físico, pero Jesús, al ver su fe, le otorgó el perdón eterno. No es perdón terapéutico el que está hablando aquí, es un perdón espiritual. Ningún psicólogo puede darte este perdón. Ningún psiquiatra puede dar este perdón. Ningún consejero puede dar este perdón. Este perdón es más que el terapéutico. Es el perdón del alma congojada, culpada, agobiada por su condenación eterna. Y esto es muy importante. Su fe estaba en Jesús para un milagro, pero al ver Jesús, su fe le otorgó el perdón eterno. Ni Moisés, por eso ellos se sorprendieron. Porque ni Moisés ni los profetas habían pronunciado semejante sentencia de perdón de pecado. Usted no lee eso en la ley de Moisés, ni en Génesis, ni lo lee en Deuteronomio, ni lo lee en Éxodo, ni en Número, ni en Levítico, que fueron escritos por Moisés. No lo lee en Isaías, ni en Elías tampoco, en los reyes, o en la historia de Israel, los profetas. No lo lee en Jeremías, ni Ezequiel. Ningún hombre santo y ungido de Dios había declarado semejante sentencia sobre alguien. Por eso ellos se sorprendieron de ver y oír lo que oyeron y vieron que hizo Jesucristo con este hombre paralítico. Pero Jesús, en lugar de ver su parálisis física, él vio su parálisis espiritual primero. En lugar de ver de su parálisis, hermano, de sus miembros, él vio la parálisis del pecado de su corazón. Por eso dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre, ¿ve? Era el primero que decía eso. El Hijo del Hombre es la frase que se utiliza en los evangelios para designar al ungido, al Mesías, al esperado, al que Dios había prometido, el Hijo del Hombre. Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Digo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Nadie puede hacer en estos días eso, nadie. Por más que digan culto de milagros, Benny no lo hace, Benny Hinn, ni lo hace Cash Luna, que son las más, digamos, reconocidos en eso. Nadie. Y en mi tiempo conocí también a T.L. Osborne, tal vez el más genuino de todos ellos. Ningún hombre tiene la atribución de decirle a alguien, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, si no está bajo la unción directa del Espíritu de Dios. Pedro y Juan lo hicieron y se vio inmediatamente. Ahora no, ahora es una sudadera, una gritadera, un poco de espectáculo y show. Y la persona, hermano, caminó un ratico y cuando terminó el evento, sale en silla de ruedas otra vez. Entonces son charlatanes. No, Jesús dijo, así como el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, se los voy a demostrar. Levántese usted, muchacho. Levántese. Tome su lecho y váyase a su casa. O sea,
en su casa lo necesitan y la comunidad ocupa gente laboriosa. Usted está perdiendo el tiempo estar paralizado ahí. Pero nosotros, en lugar de ver que alguien volvió a la sociedad, al trabajo, hacemos un show y un espectáculo. Y nos decimos, cruzada con el evangelista internacional Mario Navarro, ven y recibe tu milagro. Entonces hacemos un show en lugar de decir, alguien dejó de ser una carga en la casa. Alguien dejó de ser una carga para 4 amigos y para sus familiares. Alguien dejó de ser una carga para el sistema social de una nación, de una sociedad. Ya ahora ese paralítico va a trabajar, va a producir y va a hacer de bien a la familia y a la comunidad donde vive. Eso no lo vemos. Jesús devuelve a la sociedad a aquel que ha sido dañado. Nosotros aprovechamos eso para hacer un show y atraer más gente y sacar bastante plata para que los demás se vayan a Caldera y yo me voy a un hotel 5 estrellas a Guanacaste porque soy el siervo ungido de Dios. Los demás tienen que ir a comer salchichón y atún a Caldera. Esa es la cosa sucia de la mafia religiosa que tenemos hoy. Él no es así, hermanos. Él no es así. Perdón. Jesús posee autoridad, tanto para sanar como para perdonar, porque es Dios y es el Hijo de Dios. Hoy, hermanos, igual que en el pasado, pero hoy más, porque tenemos una sociedad materialista y una iglesia emocionalista también. Hoy la gente va en pos de las cosas terrenales, temporales y eternas. Jesús les ofrece lo interno, lo celestial y lo eterno. No solo fue sano, fue perdonado. Muchos procuran de Jesús lo externo y lo físico, pero desprecian lo espiritual y lo eterno. Enfatizamos en la demostración de la fe de 4 amigos, pero nos olvidamos del autor de la fe, quien perdona y sana. Te oye a la gente, mi fe, por mi fe Dios me oyó. No, hermanos, aún la fe le pertenece a Él, porque Él nos dio fe también. Entonces nos queremos adueñar de lo que es de nosotros, de lo que no es de nosotros. Y eso es malo. Este hombre paralítico no solo salió sanado, salió perdonado. Qué lindo es el perdón de la culpa, hermanos. Qué lindo es el perdón de la condenación, del tormento, de lo que agobia. ¿Cuántos psicólogos y psiquiatras trabajando y trabajando y trabajando? Como el perro que da vuelta y vuelta. ¿Y en cuál vuelta se echa el perro? En la última. Y ahí están dando la gente vuelta y vuelta. Y usted los ve, hermanos. Pero la violencia intrafamiliar no cesa. Los divorcios no cesan. Los pleitos no cesan. Los femicidios no cesan. ¿Por qué? Porque lo que reciben es perdón terapéutico y no perdón de un alma agobiada, destruida y cargada y gobernada por el pecado. Jesús vio en la parálisis, no vio lo físico, vio a un hombre cargado de maldad y él le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué cosa más bella. ¿Quieres perdón? Corre a Jesucristo. ¿Quiere perdonar? ¿Quiere ser perdonado? Corra a Cristo. ¿Qué lo agobia este año? ¿Qué lo atormenta este año? Corramos al Señor. Y si somos hijos de Dios y pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, porque no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque. Aún siendo hijos de Dios, pecamos. Y cuando usted oculta su pecado, de repente será quebrantado y no habrá medicina para usted. El pecado no es para esconderlo. El pecado es para confesarlo. Confiesa tu pecado. Me echan. Mejor echado y abrazado por Dios que no, desechado por Dios y abrazado por el montón de hipócritas.
Y es duro lo que digo, porque hoy el mundo corre muchas cosas y a una iglesia y se olvidan de lo más maravilloso, lo eterno. Hermanos, y sé que ustedes lo saben, no hay cosa más maravillosa que cada día finalizar el día y llevar mi cabeza a la almohada con paz. Paz para con Dios. Paz en mi corazón. Paz en mi espíritu. Paz en mi alma. Y no el pensamiento y la tortura. ¿En qué momento me descubren? ¿En qué momento mi señora o mis hijos, el patrón o el jefe se da cuenta de las tortas que estoy jalándome? Porque somos expertos para ocultar. Por eso, hermano, la verdad nunca radica en nosotros. La verdad radica solo en Dios. La verdad no está en Harvard, ni está en los tribunales de justicia, en ninguno. No existen. Ahora vi cuánto hablaron contra Trump. Y se llevó algunos papelillos de la oficina que no tenía que llevarse. Ahora que vino en lugar de Trump, también tiene unos papelillos en la oficina que no tiene que tener en la casa de él. Somos así, hermanos. Tenga mucho cuidado usted cómo mira el mundo. El mundo es una red de mentiras. Hoy vivimos en una red de mentiras. ¿Por qué? Porque no queremos el perdón divino. El perdón es liberador. El perdón nos desata, nos libera, nos da paz. ¡Qué paz! Experimentó mi corazón cuando le pude confesar a mi esposa la falta que cometí. ¡Qué paz! Primero el miedo, el horror, el terror, los pensamientos iban y venían. Pero qué paz cuando usted pudo liberarse diciendo, me equivoqué, fallé. Lo dijo como un neumático inflado, apretado bajo presión, y le quitaron la válvula y usted bajó. Y dice, ahora sí, en tus manos, le dijo a la doña, te entrego mi vida. Hermanos, fue perdonado. Y al ser perdonado, fue sanado. Y él con sus manitas enrolló su lecho donde se acostaba, lo llevaban, lo puso debajo de sus brazos y se abrió paso entre la multitud y se fue a bretear. Y fue a trabajar, a ser un hombre de bien. Por fuera, de bien, y por dentro, paz para con Dios. ¿Qué produce el perdón? Paz para con Dios. Paz. La paz que el mundo no me puede dar. Me la da Dios cuando Él me dice, hijo, hija, tus pecados te son perdonados. Qué cosa más bella, hermanos. Qué cosa más bella, el perdón del alma. El perdón del alma apacigua la guerra, apacigua las contiendas, apacigua las luchas. Ahí yo aquí estamos hoy con la temperatura como está, el asunto climático. Estamos sentaditos en este país y saber, hermanos, que mientras que estoy hablando, hay bombas cayendo en diferentes ciudades de Ucrania, destruyendo vidas, destruyendo hogares, soldados muriendo por caprichos y tonterías humanas porque no hay ningún tipo de peligro ahí. La vanidad humana. ¿Y sabe por qué sucede eso? Para humillar a los filósofos modernos, a los intelectuales modernos, que creen que con política, con diplomacia humana y con sabiduría humana se trae la paz. La paz solo la establece el príncipe de paz. Mientras que no esté el príncipe de paz, habrán guerras en los corazones y se manifestarán afuera. ¿De dónde viene esa guerra? Del corazón de Putin. Del corazón de Putin surgió esa guerra y del corazón de los otros ucranianos. Porque eso no es buenos y malos. Recuerden, hermanos, que esto es un asunto de buenos y malos. Esto no es, hermanos, el llanero solitario. Los buenos y los malos. Dios dijo, todos son malos. Dios dijo, todos son malos. Y por eso todos debemos devolvernos a Él.
para que Él nos limpie. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ven, hermanos. Esto es muy importante, hay que tener cuidado, mucho cuidado. Cuando no conocemos la verdad de Dios y no nos dejamos gobernar por ella, nos volvemos parciales en muchas cosas y peligrosos en muchas cosas. Luego, en el verso 14 al verso 17, tal vez no avanzaré mucho hoy. Dice el verso 14 al 17. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, o sea, de Leví, que es el mismo Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Y dice la palabra, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La mitad del capítulo se centra en perdón. La mitad del capítulo se centra en la obra transformadora espiritual de Cristo en las vidas. Por segunda vez, ahora ya es una forma y en un ambiente diferente. Llama a uno, que Marco le llama Leví, pero Lucas y Mateo le llaman Mateo. Este Leví es publicano o cobrador de impuestos. Publicano es el término para definir a un cobrador de impuestos. Ese era Leví, ese era Mateo. Llegó a ser un apóstol y el que escribe el Evangelio de Mateo. Aquí Marco le llama Leví. Y en gratitud al llamado de Jesús y que haya vuelto a verlo a él, porque los publicanos eran sumamente despreciados. ¿Por qué? Porque eran judíos vendidos al imperio romano y que le cobraban impuestos a sus propios hermanos, pero si había que cobrar 10,000, cobraban 20,000. 10,000 para el imperio y 10,000 para mí. Ustedes ven la historia de Zaqueo, que era un corrupto, el jefe de los publicanos. Por eso eran aborrecidos ellos. Y por eso él se llenó de tanta alegría que Jesús lo haya llamado. Y le preparó un banquete, una fiesta. Pero a esa fiesta, ¿quiénes llegaron? No solamente los religiosos. Llegaron todos los amigos de Leví, publicanos y pecadores, mal hablados, la chusma de la comunidad. Llegaron ahí. ¿Y quién estaba ahí también sentado? Jesús y sus discípulos. Por supuesto, esos pasajes, los fraudulentos lo tuercen para decir, ve, yo me puedo juntar con quien sea, porque Jesús lo hizo. No, Jesús lo hizo para predicarles el evangelio. Para predicarles el evangelio. Él no se juntó para hacer fechorías con ellos. Tengan mucho cuidado cómo se acerca la palabra de Dios. Él se acercó a ellos para darles testimonio de la luz. Y por eso dijo él al final. Al oír Jesús lo que los religiosos decían, él les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, dando a entender a quién vino a buscar él. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Al arrepentimiento, dice Mateo, y dice Marcos, Mateo y Lucas de este párrafo. Vino a llamar al arrepentimiento a pecadores. Los religiosos eran legalistas y juiciosos. ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Que él come y bebe con publicanos y pecadores? Le dijeron ellos a Pedro y le dijeron a Juan y a los discípulos. ¿Cómo es eso? Que el maestro anda con ese tipo de chusma. Los religiosos. Hermanos, todos tenemos algo de religioso dentro de nosotros y tenemos que tener mucho cuidado. Todos. Tenemos legalidad o legalismos y nos volvemos juiciosos. Señalamos al otro. ¿Cómo fuma aquel? Yo apenas me fumo un cigarro. Usted hace lo mismo. ¡Qué bárbara muchacha! ¿Cómo habla? Anda difamando y usted anda murmurando. Tenemos que tener mucho cuidado.
Sobre todo cuando vivimos en la vida cristiana por mucho tiempo, esa religiosidad se nos empieza a pegar y empezamos a señalar a los demás y a comparar a los demás con nosotros, no con Jesús. No, la regla de comparación es Cristo, no yo, ni el otro. Cristo es nuestro estándar, es Él nuestro modelo y nunca le llegaremos porque Él es perfecto. Y eso nos va a ayudar para evitar andar señalando. Ellos señalaban, ¿por qué? Porque cayeron en legalismo y juicio. Pero Jesús les responde, ¿para qué he venido? Él les dijo, ¿para qué he venido? Yo no he venido para buscar justos, para buscar sanos. He venido para buscar los enfermos. He venido para buscar los pecadores. ¿Y para qué buscó pecadores? Pecadores, para perdonarlos. ¿Para qué te buscó a ti? Para perdonarte. ¿Para qué me buscó a mí? Para perdonarme. Hermano, lo que yo menos andaba haciendo era buscando al Señor. Yo andaba buscando prostitutas. Yo andaba buscando alcoholismo. Yo era un maldiciente. Yo era un hijo maldito porque no honraba a mis padres. Yo no andaba buscando a Dios. Yo iba a practicar los ritos de la religión que me enseñaron, pero mi vida no andaba en pos de Él. De hecho, debajo de mi almohada tenía un Nuevo Testamento y siempre lo abría en 1 Corintios. Yo no sé por qué se me abría siempre ahí, pero siempre se me abría en 1 Corintios 6. Pero los borrachos, siempre, pero los borrachos, hay una lista pequeña en 1 Corintios, no heredarán el reino de los cielos. Entonces yo la cerraba y lo raro es que yo no lo botaba, lo dejaba debajo de la almohada para que consolaran mi alma en pena. Y eso es lo que somos todos, sin Cristo, sin el perdón. Él vio a Leví y por medio de Leví vio a un montón de publicanos y pecadores. Los religiosos que se querían justos lo criticaron, pero él les dijo, ustedes son justos, yo no vine a buscarlos a ustedes. Yo vine a buscar al enfermo, al pecador, que se arrepientan y que tengan perdón. Hoy es el día del perdón, que me está oyendo, que me está escuchando. Hoy es el día del perdón. Cristo nos quiere perdonar. Dios te quiere perdonar. Perdón es libertad. Perdón es aceptación. Perdón es paz. Perdón es hacer las paces para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Perdón. Perdón del alma. Perdón, hermano, de nuestros pecados. Perdón de nuestras maldades. ¿Cuánta gente ha encontrado perdón? Y al encontrar perdón, encontró libertad, encontró paz, encontró bienestar, porque el perdón es la puerta a la vida abundante que Dios tiene para nuestra vida. Perdón, hermanos. Perdón. Ahí donde usted está esta mañana, incline su rostro y confiésele a Dios su pecado. Si algo tiene que confesar, confiésaselo a Él primero. Y hay pecados que son solamente entre Él y usted que tienen que ser confesados. Pero hay pecados que primero los confieso a Él para encontrar libertad y luego fortaleza, porque debo de confesar a mi familia, porque debo de confesar a mi cónyuge, porque luego tengo que ir a confesar con mi patrón o con el empleado de las cosas incorrectas que estoy haciendo. Entonces, si tengo perdón de Dios en mí, tendré paz para con Dios. Y al tener paz con Dios por causa del perdón, podré tener paz con mi prójimo. Primero, perdón vertical, para que haya perdón horizontal. Ven, hermanos, el perdón de pecados. ¿Cómo cree que quedó esa fiesta, esas vidas? Y Leví, que es Mateo, llegó a ser el apóstol. ¿Y cuántos de esos pecadores que estaban ahí y publicanos llegaron a ser justos, limpios, porque uno los aceptó y los perdonó y los restauró y los dignificó? Porque es lo que hace el perdón. El perdón nos devuelve la dignidad que perdimos en el huerto del Edén. Qué cosa más bella. Vivir una vida de perdón.